Bienvenidas y bienvenidos al webinar referente a la norma chilena 3262, estereotipos de género y discriminación. Dejamos con ustedes a Miguel Marín, subgerente corporativo de diversidad e inclusión Antofagasta Minerals. Adelante, Miguel. Gracias, bienvenidas y bienvenidos al tercer webinar sobre la norma chilena 3262 y nuestro camino a la certificación. Quiero recordar que son 4 los webinars que tenemos considerados en esta etapa de preparación y que cada uno cuenta con su correspondiente e-learning obligatorio, que lo pueden encontrar en RH+. En el primero, en abril, abordamos los conceptos generales de la norma chilena 3262. Luego, en mayo, hablamos acerca de la conciliación y la corresponsabilidad. Hoy nos toca el turno de hablar sobre estereotipos de género y discriminación. En agosto, y en un adelanto, que será nuestro último webinar, abordaremos el tema de la violencia intrafamiliar y su impacto en el trabajo. Algo importante que les quiero comentar es que quisimos hacer esta separación de 4 etapas para facilitar el aprendizaje y sobre todo la incorporación de los conocimientos en estos temas que son tan relevantes y tan importantes no solo en el mundo del trabajo, sino que también en la sociedad. Es un tema que nos invita a reflexionar, es un tema que nos invita a incorporar estos conocimientos. Por lo mismo, y para facilitar su aprendizaje, lo quisimos separar en estas 4 instancias de webinar y su respectivo e-learning. Les quiero recordar e invitar a hacer estos e-learning, ¿verdad?, que están disponibles para cada uno de nosotros en RH+, y si hay duda en el acceso, en el contenido, nos pueden contactar directamente a través de los generalistas o directamente a Nicolás Mena o a mí para poder ir acompañándolos en estos e-learning. Bueno, y gracias a todos quienes se están conectando, los invitamos a que durante la presentación nos dejen sus preguntas o sus comentarios en el menú que está al costado derecho de las pantallas. Y para avanzar, quiero dejar con ustedes a Josefina Jara, jefa de proyectos, y a Sebastián Espinosa, director comercial, ambos de AJA Inclusión, que es la consultora que nos está acompañando en este camino de la certificación y ya caras conocidas de muchos de ustedes. José, Sebastián, les doy la bienvenida, acompañarnos una vez más y desde ya les agradezco todo lo que hoy día nos compartirán. Al final de la sesión dispondremos de algunos minutos para responder las preguntas y los comentarios que nos vayan llegando. Así que el micrófono y la pantalla es toda suya. Buenísimo, muchas gracias Miguel por la introducción y gracias a todos y todas por estar acá. Ya en nuestro tercer webinar hemos estado avanzando mucho en todo lo que es la incorporación de conceptos respecto a la norma. Sabemos también que han estado participando en los e-learning y creemos que ha sido un camino bastante robusto de conocimientos y de aprendizaje por el cual ustedes han estado transitando. Así que felices de estar con ustedes una vez más. Y bueno, hoy estoy junto a Sebastián. Seba, te doy el pase para que te presentes porque me parece que hasta ahora no había estado con ustedes. Muchas gracias, Josefina. Mi nombre es Sebastián Espinosa, yo soy el director comercial en AJA, antes un consultor senior dentro de la firma, así que también muy feliz de poder atender a todas sus dudas y consultas. Mi nombre es él, así que si requieren más de alguna otra información, la podemos ir abordando en el taller. Súper, muchas gracias, Seba. Entonces, bueno, para comenzar, ¿de qué se trata este tema, cierto, de estereotipos de género? Y por qué es importante también hablarlo cuando hablamos de la norma, ¿sí? La norma, recordemos que es una norma de igualdad de género y conciliación, por lo tanto busca brindar a las organizaciones la oportunidad de generar una transformación cultural respecto, por un lado, a las prácticas que tenemos, a cómo nos relacionamos, qué medimos y cómo medimos respecto a la igualdad de género, pero también a las percepciones que tenemos, cómo entendemos los roles de género, qué entendemos que es propio de los hombres, qué entendemos que es propio de las mujeres, qué entendemos como conductas, ¿cierto? Quizás innatas que tienen hombres y mujeres. Entonces vamos a quizás hoy tensionar un poco, poner en cuestión estas creencias que, no es que nosotros por ser malas personas las tengamos, sino que por estar en una sociedad, ¿cierto?, que tiene una cultura, nos vamos empapando de estas nociones respecto a lo que hacen hombres y mujeres o a lo que deben hacer hombres y mujeres. Entonces vamos a primero estudiar un poco estos conceptos, también vamos a darles una devolución de lo que, como hemos ido viendo en los otros webinars, de lo que salió en el diagnóstico de ustedes, qué pasa en la organización, qué pasa en Antofagasta Minerals respecto a los estereotipos de género. También les vamos a dar una pequeña pincelada de cosas que están pasando en las compañías. Hemos tenido la oportunidad de estar en un despliegue con las compañías, revisando también en el rol general, cierto rol operario, un poco estas percepciones. Y vamos a también revisar algunos ejercicios o estrategias que podemos hacer, más que nada para poner en cuestión nuestros propios estereotipos, nuestros propios sesgos, y de esa manera visibilizarlos, que en realidad es lo que podemos hacer, ¿cierto? Así que para comenzar les traemos un video de un ejemplo bien concreto de lo que son los estereotipos o sesgos de género en las organizaciones.
voy a mostrar un video. ¿Crees que existen sesgos de género en los procesos de selección? Para responder esta pregunta usaremos un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de Yale, cuyo objetivo era comprobar si se valoran igual las competencias de hombres y mujeres. Para realizar el estudio se crearon 2 currículums idénticos, salvo un pequeño detalle, el nombre del candidato. Uno de los currículums correspondía a Jennifer y el otro correspondía a John. Estos currículums fueron enviados a un total de 127 profesores y profesoras de las universidades con mayor tradición científica de Estados Unidos. Los resultados fueron concluyentes. En una escala de valoración del 1 al 7, John obtuvo una media de 4 y Jennifer 3,3. Además, a la hora de pactar el salario que merecían percibir uno y otro, consideraron que John merecía cobrar $30.328 y Jennifer 26.508, un 14% menos que John, a pesar de que los currículums eran idénticos. Es importante destacar que tanto hombres como mujeres valoraron mejor a John y le ofrecieron mayor salario. Tampoco influyó la edad ni los niveles de responsabilidad. Por lo que podemos afirmar que está científicamente demostrado que existe un sesgo de género en los procesos de selección. Bueno, ¿y qué les queremos mostrar con esto, cierto? Y ahí te doy el pase, Seba, para que nos puedas explicar un poco más lo que son los estereotipos. Queremos mostrar que a veces pensamos que hemos avanzado mucho y pensamos que en realidad a mí no me pasa, en realidad yo no valoro más a un hombre o a una mujer respecto a ciertos cargos, yo ya estoy libre de sesgo, en mi compañía está libre de sesgos, mi equipo está libre de sesgos. La realidad es que todavía nos queda un poco. Y el tema también es que muchas veces no somos conscientes, ¿cierto? De los sesgos que tenemos o de los estereotipos también que hemos ido adoptando a lo largo de nuestra vida. Entonces, más bien el objetivo, ¿cierto?, es ir visibilizando, poniendo a la luz, trayendo a la mesa esos estereotipos que podamos tener y pensar cómo nos afectan, sobre todo en el contexto laboral, y qué impactos también pueden tener en el desarrollo profesional de las personas. Así que entonces te dejo el pase, Seba, para que nos expliques qué son los estereotipos de género. Muchas gracias, Josefina. Comentarles que todas las personas tenemos nuestros propios estereotipos de género y nuestros propios sesgos. Es algo natural. Con Josefina, que nos dedicamos a esto a diario, pareciera que no lo tenemos, pero que sin duda es un trabajo consciente, diario, para que podamos trabajar en algo que nos ha invitado la historia a simplificar ciertas acciones. Y en ello los estereotipos de género es esta generalización, ¿cierto?, de características de un grupo de personas que es exagerada y simplificada. Puede limitar las decisiones y el desarrollo de oportunidades. Como pueden ver en un afiche que nos gusta mucho, ¿cierto?, de Oye Matías, de estereotipos de género, se dan los más clásicos, los que hemos vivido y hemos escuchado más de alguna oportunidad, donde los hombres son mucho más racionales, donde si tienen miedo deben ser valientes, si es que pueden jugar con armas. Si es que llegan a llorar, hay que secarse las lágrimas porque parece que no es muy de hombre en algún momento haber llorado. Entiendo que esa percepción respecto incluso a las infancias ha ido cambiando. Estas nuevas paternidades y maternidades al día de hoy dan un espacio más amplio para que se puedan expresar, pero que al día de hoy siguen estando muy presentes, como que las mujeres son muy emocionales, que son una flor delicada donde un príncipe debe ir a buscarlas y que, por ejemplo, hay juegos que no son de señoritas, donde y los juegos en particular tienen el ser democrático, ¿cierto? En que todas las personas pueden participar de cualquier deporte, pero que incluso nuestras vestimentas en algún momento pueden impedir alguna de esas acciones, entendiendo que en el colegio, por ejemplo, para las personas que ocupan pantalón, es mucho más fácil quizás hacer actividades deportivas mediante sus recreos versus las niñas que tienen, ¿cierto?, este componente de uso de falda donde es más complejo el desde correr, desde caminar hacia cualquier otra acción hacia adelante. Todo aquello, ¿cierto? Estos estereotipos de género están marcados culturalmente bajo una sociedad, ya que cada sociedad tiene su propio estereotipo de género.
En el caso de, por ejemplo, pensar en Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, el jugar fútbol es más bien una acción femenina versus este estereotipo de género que tenemos habitualmente en la región donde solo los hombres, ¿cierto? O en su mayoría juegan a la pelota, a propósito también de lo que estamos viviendo en Europa, tanto como en América. Si vamos a la siguiente lámina, nos vamos a poder encontrar que vamos a entender que los hombres hemos sido históricamente fuertes, racionales, con distintos incluso ejemplos que se han visto dentro de opciones laborales, donde las personas en algún momento, por ejemplo, se buscaba una gerencia donde fuera fuerte, racional, dedicado al tiempo, entre otras características, y que uno presupone que quizás incluso están fuera de lo laboral. Mientras que las mujeres son intuitivas, son perfeccionistas, algo que pasa mucho a propósito de estereotipos y sesgos de género que sucede dentro de la minería, es donde están las niñas y donde están los considerados como los viejos, ¿cierto? Que es un lenguaje común que tenemos dentro del rubro de la minería. Cuando a mí me hablan de un hombre o me hablan de un viejo, ¿cierto? Coloquialmente hablando, yo puedo imaginar ciertas cosas, puedo imaginar experiencias, puedo imaginar años de trabajo, puedo imaginar que la persona tiene quizás las herramientas y cuidados para trabajar en la organización que está. Cuando hablo de niñas, me es difícil incluso determinar cuál es su edad, a qué se dedican las niñas. Cuando se habla de las niñas del área de personas, ¿cierto? O los trabajadoras que están empezando en la organización. Y también otro término bien particular de la minería de los y las artistas, que también es reconocido, ¿cierto? Dentro de ello, pero que cada vez es más parte, ¿cierto? De un sesgo o estereotipo que podemos tener. El más particular en hombres es el que no lloramos ni contamos nuestros problemas. Eso que lleva hoy día a una alta, ¿cierto?, tasa de suicidios de hombres por abordar ciertas dinámicas emocionales en las cuales no tienen quizás las herramientas para trabajarlo. Mientras que las mujeres, dentro de su sensibilidad y ser emocionales, intuitivas y perfeccionistas, las catalogamos dentro de un rubro bien particular, donde son acciones donde están en el área de personas, donde están en áreas donde no pueden quizás tomar una carga mucho más alta. Entiendo que AMSA ha venido desarrollando y trabajando durante el tiempo el ir bajando todos estos sesgos, pero que sin duda se nos vienen otros a la mente. ¿Qué otros a ustedes ejemplos quizás se les pueden venir a la mente a propósito de esta conversación, si los que lo pueden ir mencionando a través de las preguntas o del chat? Y en la siguiente lámina quizás ya lo vemos como parte del día a día, donde está mucho más estructurado sistemáticamente lo que debemos o no debemos hacer los hombres y lo que deben o no deben hacer las mujeres. En el costado izquierdo tenemos este combo es para mamá, aprovechando el feliz Día de la Madre y ofertas, ¿cierto? En una organización que vende alimentos. Es reconocido, ¿cierto? Y coloquialmente, ¿cierto? Como el mensaje de que te boxearon en la casa, ¿cierto? Y que a propósito de reunirlo con el feliz día de la mamá y este combo es para mamá, resulta que pareciera tener un mensaje bastante curioso al poder transmitirlo. Abajo, más rica que la de Denise Rosenthal, a propósito de enviar un mensaje con una alimentación como de una hamburguesería. Al centro, arriba, podemos encontrar quizás una tienda de zapatos que por primera vez lanzaba su línea de zapatos escolares. Quizás alguien pudiese haber imaginado que era la venta de casilleros u otro similar, pero la verdad es que no, se venden zapatos aunque ustedes casi no los vean. Y ahí lo que les invitamos a tener en consideración es la hipersexualización, ¿cierto? Tanto de niños y niñas, que hoy en nuestro país es un delito y que debemos tener cuidado al momento de generar este tipo de publicidades. En el centro abajo podemos ver los clásicos a propósito de que el día del niño, el día de la niña, fiestas donde damos regalos, donde a las mujeres se les asocian mucho los regalos del hogar versus a los hijos los niños se les aborda quizás algo más donde puedan ser científicos, explorar, averiguar.
si bien yo coincido con ustedes con que esto ha ido cambiando a través del tiempo, al día de hoy si es que se regalan en algunas familias un set de ollas para que puedan jugar, ¿cierto?, los niños en Navidad, todavía sigue siendo algo mal visto a propósito de que los hombres hemos estado ocasionalmente lejos, ¿cierto?, de las acciones dentro del hogar. Y ya en el costado derecho, algo donde miramos solo una camisa, ¿cierto? Una camisa de algodón, pero que tanto el niño como la niña tienen posturas diferentes. ¿Qué pasa si el niño hubiera tomado la postura de la mujer y ya más allá de considerar, ¿cierto?, que la propia ropa que están ocupando debajo de las poleras puede ser algo complejo de poder abordar, ¿cierto?, desde las dinámicas del sexo. Un buen tips para saber si es que algo está estereotipado o no, o tiene un sesgo en particular, es que imaginemos en una publicidad donde haya una mujer, si es que un hombre pudiese estar en la misma figura, casi que con la misma ropa, cumpliendo el mismo rol. Y ahí quizás vamos a dar luces de ver y darnos cuenta de que a veces ciertas publicidades están estereotipadas y sesgadas. Oh, coméntame cuál fue quizás los resultados que sucedieron a propósito también de lo que hemos venido mirando en AMSA durante todo este tiempo. Muchas gracias, Eva. Y bueno, sí, vamos a revisar, ¿cierto? Un poco qué piensan ustedes, qué piensa la organización respecto a algunos estereotipos de género. Y les recordamos, igual que en los otros webinars que hemos realizado, que puedan ir dejando sus comentarios y ahí Miguel nos va a ir haciendo saber sus dudas, sus comentarios, sus consultas respecto a las temáticas que estamos comentando. ¿Sí? Si es que hay algo de acá que les llame la atención o la pregunta también que había hecho Seba de qué otros estereotipos conocen, ¿cierto? Sobre todo en el contexto del trabajo. Entonces, bueno, respecto al diagnóstico y las percepciones de la organización, tenemos buenas noticias, ¿ya? Por ejemplo, el 97% de las personas tienen una percepción respecto a las capacidades de hombres y mujeres bastante equitativa, ¿ya? Por ejemplo, cuando se preguntó si los hombres son líderes naturales y están mejor capacitados para ocupar cargos de dirección y gerencia, hay un 97% de las personas que está en desacuerdo con esa afirmación. Ya eso es positivo. Eso quiere decir que en su organización se considera que tanto hombres y mujeres son buenos líderes y también tienen competencias para cargos administrativos. Y si se fija la pregunta también decía, bueno, hombres son más líderes, mujeres son más adecuadas para trabajos de apoyo administrativo. La mayoría de la organización, una gran mayoría, está en desacuerdo. ¿Sí? Así que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque igual es un estereotipo que se repite bastante. El tema de que los hombres tienen más competencias para el liderazgo, y esa construcción un poco de ese estereotipo también se alimenta con lo que veníamos conversando, con lo que veníamos revisando, con la cultura, con los medios de comunicación. De hecho, hay un ejercicio también que es interesante que es, imagínate un comité ejecutivo, imagínate una sala de gerencias, ¿qué tipo de personas nos imaginamos? Y bueno, cuando se han estudiado esas preguntas, la mayoría de las personas se imagina un grupo de hombres, ¿cierto? Hombre, corbata, etcétera. Y también cuando pensamos al revés, bueno, piensa en un equipo de docentes de preescolar. ¿Qué género te imaginas, cierto? Sucede un poco lo contrario. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de que la cultura también va construyendo estos estereotipos y acá en este caso tenemos una percepción súper desafiante de lo que serían estos estereotipos. Aquí tenemos ya una que quizás está un poquito más cuestionable, si bien no es enteramente negativa, que dice que las mujeres son por naturaleza más ordenadas y perfeccionistas que los hombres y tenemos alrededor de un 25-24% de la organización que está muy de acuerdo. Aquí cuando revisamos este diagnóstico con el equipo de diversidad e inclusión, bueno, decíamos, no es necesariamente un estereotipo negativo, ¿cierto? Porque no es negativo como tal, no tiene una connotación negativa ser ordenadas y perfeccionistas. ¿Cuál es el problema o cuál es el acento que queremos hacer, más allá de demostrarle en el fondo cuáles son sus propias percepciones? Es que esto también tiene consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, en algunas organizaciones nos han contado, bueno, a la mujer siempre como que nos mandan a tomar la minuta de la reunión, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos más ordenadas. Las mujeres somos más perfeccionistas o somos más preocupadas, entonces siempre somos las que organizamos la fiesta de cumpleaños, siempre somos las que organizamos los eventos. Entonces, claro, negativo como tal puede que no sea, pero tiene algunas consecuencias y tiene algunos impactos en el contexto del trabajo que es interesante que empecemos a mirar, ¿ya? Si bien también hay un porcentaje importante que está en desacuerdo. Y por último, esta también es otra buena noticia respecto a las tareas de cuidado, ¿sí? Cuando pensamos o nos hacemos la pregunta, ¿las mujeres deberían ser las principales responsables de lo relacionado con la administración del hogar y el cuidado de los hijos e hijas?
hay un gran porcentaje de la organización, un 92%, que está en desacuerdo con esa afirmación, ¿sí? Entonces, bueno, si pensamos a grosso modo, podríamos decir que las percepciones respecto a quienes están más aptos para el liderazgo, para los cargos de responsabilidad, Antofagasta Mineras cree que hombres y mujeres. Y al revés, si pensamos qué personas, qué piensa la organización respecto a qué personas están más aptas para ejercer tareas de cuidado, también se piensa que hombres y mujeres. Así que en ese sentido tenemos buenas noticias respecto a las percepciones. Si bien todavía, cierto, hay algunas cosas que trabajar respecto a lo que pensamos en relación a que las mujeres son más ordenadas, y quizás si profundizar un poquito más respecto a algunos estereotipos de hombres, quizás también lo encontraríamos. Así que ahora, bueno, te doy el pase, Seba, para que nos hables de los sesgos. ¿Qué son los sesgos? Los sesgos son patrones automáticos de pensamiento, de percepción, ¿cierto? Que están arraigados en nuestra mente y que influyen en nuestras decisiones. Y actitudes, maneras involuntarias basadas en estereotipos y prejuicios. Muy como bien dice la lámina, no somos conscientes de lo inconsciente que somos. Nuestro cerebro toma pequeños atajos mentales que invitan, ¿cierto?, a responder de una manera más rápida. No es lo mismo, ¿cierto?, ver el león de cerca que estar en la jaula en el león, por lo cual eso también nos invita a tener distintas reflexiones respecto a estos temas. Es importante que no seamos eh, ¿cuál es la palabra quizás más correcta? No seamos tan rudos ni críticos con nuestros sesgos e inconscientes. Es algo natural, es algo normal. Estamos en la búsqueda, ¿cierto?, de trabajar en aquello. La importancia, ¿cierto?, que le damos a los sesgos es que el poder atajarlo, el poder tomarlo, el poder entender que quizás estoy fuera de lugar respecto a una conversación o a un sesgo inconsciente y que nos sucede a todo momento. Nos sucede, como lo comentaba con Josefina, ¿cierto?, al principio de la sesión, que por más que trabajemos en esto, lo seguimos teniendo y que es un trabajo diario y continuo. Si podemos avanzar a la siguiente lámina en ese sentido, tenemos prejuicios respecto a los propios sesgos, ¿cierto? Respecto a los prejuicios de género, donde son juicios negativos preconcebidos hacia una persona o un grupo respecto a su género. Y ahí en general yo ahí agregaría quizás una patita, es todo lo que está fuera de la norma de hombres, ¿cierto? Por quizás ahí es quizás la clave para aquello. ¿Qué prejuicios han escuchado en torno al género? En particular, quizás los que podemos traer a la mesa es que las mujeres quizás no pueden dedicarse a ciertas cosas en el rubro de la minería, los hombres no pueden dedicarse quizás tanto al cuidado o acciones hospitalarias, lo hemos vivido, ¿cierto?, respecto a los propios prejuicios de género en el mundo laboral, pero que desde muy pequeños se nos han ido internalizando, como que los hombres no deben, ¿cierto?, ser parte de las labores del hogar, entre muchas otras cosas que sé que ha venido cambiando durante el tiempo, sé que cada vez somos más corresponsables, pero que al día de hoy probablemente todavía sigue costando tocar nuestros granos de arena para avanzar en bajar estos prejuicios de género. Oh, y si tú me pudieses contar cómo se forma este estereotipo y el problema con aquello. Sí, bueno, hemos estado hablando, ¿cierto?, de estos conceptos que suenan bastante similares y tienen relación, ¿cierto? Cuando hablamos de estereotipos, cuando hablamos de prejuicios, cuando hablamos de sesgos. Y un poco lo que les queremos mostrar con esto es la consecuencia, ¿sí? Finalmente, los sesgos, ¿cierto?, tienen que ver con las brechas que yo tengo respecto a mi propio pensamiento y mi percepción de la realidad, ¿cierto? Entonces, existen distintos tipos de sesgos, existen sesgos relacionados a información previa que yo tengo, existen sesgos de confirmación, que es cuando yo quiero pensar algo y justo encuentro una información que me la refuerza, entonces yo sí, esa es la verdad. Y así tenemos muchos distintos tipos de sesgos. ¿Cuál es la consecuencia finalmente de que yo tenga estos sesgos, a partir de lo cual se generan estereotipos y prejuicios? Particularmente en esta ocasión estamos hablando de género, pero existen también sesgos respecto a
otras cosas, por ejemplo, respecto a la discapacidad, respecto a las personas migrantes, ¿cierto? También podríamos tener sesgos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, que finalmente podemos caer en situaciones de discriminación, ¿sí? Y discriminación, quizás nos imaginamos algo muy grave o algo muy directo o una acción muy fuerte, ¿cierto? Pero en realidad situaciones de discriminación pueden ocurrir todos los días y en el contexto laboral también. Por ejemplo, podemos encontrarnos frente a una situación de discriminación al momento de descartar a alguien en un proceso de selección, ¿cierto? Por su género. Incluso por creer que cosas que nos pueden suceder a las mujeres, por creer que esta persona quiere ser madre, ¿cierto? Y eso va a tener como consecuencia una licencia, ¿cierto? Etcétera. Ahí podemos estar frente a una situación de discriminación. Pudiese ser también respecto al desarrollo de carrera, las personas que son promovidas en las organizaciones, las personas que acceden a espacios de capacitación, incluso respecto a la renta, ¿cierto? Y a otros ámbitos en los cuales nos movemos dentro de las organizaciones. Entonces, el problema va un poco más allá, ¿cierto? Lo que queremos plantear es que no tiene que ver netamente con que yo piense cosas y que esos pensamientos puedan no ser los mejores, sino que esto también tiene consecuencias directas en la realidad y sobre todo en el desarrollo laboral de las personas. Entonces, un poco la invitación es a visibilizar y a mirar de frente estas percepciones que podemos tener y para eso también les traíamos algunos ejemplos concretos que los hemos ido levantando y ahí los invitamos y las invitamos a que puedan dejar otros ejemplos en el chat de situaciones que quizás les hayan pasado o que hayan visto en sus contextos de trabajo. Pero aquí unos ejemplos bien concretos. Ser hombre y sentir que tienes poco espacio para expresar tus emociones. ¿Sí? Quizás esta frase de los hombres no lloran, los niños no lloran, sí, ya puede que esté un poquito más cuestionada, puede que ahora se mire un poco más mal decir ese tipo de cosas, pero igual eso tuvo un impacto en la crianza, ¿cierto? De las personas que hoy son adultas y que se desenvuelven en el contexto del trabajo. El otro ejemplo que ya lo habíamos mencionado en un momento, que la mujer sea quien tome la minuta de una reunión, ya que son las que son más ordenadas. Los hombres, y esto ocurre mucho, y yo por lo menos lo he escuchado mucho, no sé, ahí tú, Seba, sentir la presión de ser los proveedores económicos, ¿sí? Sentir la presión de que si yo no me desempeño bien en mi trabajo, o que mi trabajo finalmente es mi ámbito como de realización personal, así como también el rol de género de la mujer, que su espacio de realización personal es la familia, ¿cierto? Esos dos ámbitos tienen que ver con los roles de género, pero en los hombres la presión y el impacto que tiene sentir que son quienes deben sostener a la familia también es bastante fuerte y tiene bastantes impactos en la salud mental, sobre todo de los hombres. Otro ejemplo que también lo estuvimos conversando, que las mujeres sean quienes planifiquen las celebraciones, los cumpleaños, no solamente porque son más ordenadas, sino porque también tenemos al parecer como más competencias interpersonales, ¿cierto? Somos más cariñosas, somos más acogedoras, somos más preocupadas, entonces, bueno, somos las que nos hacemos cargo de ese tipo de cosas. Y este otro que también yo lo he escuchado mucho, siendo mujer con hijos y estando en un contexto de trabajo, preguntarle, ¿y quién se queda con los niños? ¿Y dónde están tus hijos? ¿Y quién los cuida? Siendo que a los hombres en realidad poco se les hace esa pregunta, aunque también sean padres, ¿cierto? Así que ahí las invitamos a que nos puedan dejar más ejemplos en caso que los tengan. ¿No? Y bueno, un poco, sí, dale. Volviendo, ¿cierto?, a la lámina anterior, claro, fui reflexionando mientras las ibas diciendo en cada una de ellas, y el hecho de ser hombre y sentir que tienes poco espacio para expresar tus emociones, van pasando varias cosas al mismo tiempo, donde hay personas que sí abren ese espacio con su grupo de amigos, donde dice, me está pasando esto en el trabajo, en mi familia, y las primeras reacciones son, ¿cómo te va a estar pasando esto? O oye, esto quizás no debe ser tan difícil, que pareciera que hay una aminoración de decir, vamos a bajar quizás este problema, pero que la curva después vuelve a subir y se empiezan a autoidentificar en otras acciones que dicen, ah, claro, a mí también me pasó quizás como parte de mi universidad, o quise mencionar esto y no tuve tanto espacio para expresar esa emoción. Hoy día el expresar las emociones es algo en lo cual no tenemos a ratos tanta capacidad de control. O sea, si yo llego enojado a mi trabajo, por ejemplo, por más esfuerzos que haga, mi molestia se va a sentir. No creamos que no va a ser notoria. Lo mismo con nuestra felicidad. Si es que llegamos felices e intentamos tener un ambiente quizás un poco más plano, se va a notar mi felicidad.
por lo cual estamos también invitados y invitadas a poder trabajar en aquello y ver cómo podemos gestionar esto de una mejor forma. Y respecto, voy a señalar solo a las que compete mi género, ahí si quieres tú puedes agregar alguna otra, pero esto de sentir la presión de ser proveedores económicos. Y aquí me quiero detener solo un segundo, ya que nuestra historia ha cargado con esa facultad de que los hombres en algún momento salíamos a cazar, en algún momento salíamos después de la guerra, fuimos a la guerra, después volvimos a nuestros espacios naturales, entre muchas otras cosas, pero el saber que no te pueden despedir de tu trabajo, porque si te despiden, todo el sostén quizás de la familia en el fondo puede caer, que eso sucede tanto en hombres como en mujeres, resulta ser muy complejo al momento de poder gestionar incluso nuevos acercamientos laborales. Si es que yo quiero moverme de organización, si quiero tener un mejor sueldo o recibir quizás alguna u otra acción, se hace sentir esta presión económica en ser el proveedor y quizás mejor me pregunto porque así mantengo lo que tengo. Traía esas a la mesa, Jo, como parte de las acciones y sin duda las que tú mencionabas, como que las mujeres planifiquen las celebraciones de un cumpleaños solamente porque son más ordenadas, tienen una mejor letra, entre otras cosas que hemos escuchado como parte del sesgo. Jo. Súper, muchas gracias, Seba, y por la profundización. Me quedé pensando un poco en la que mencionabas tú del espacio para expresar las emociones, me parece súper interesante y también he visto mucho meme últimamente sobre eso, que es como, bueno, no puedo expresar la emoción, pero la emoción de la pena, porque pareciera que, por ejemplo, la emoción de la rabia es una emoción que a los hombres se les permite un poco más, ¿cierto? Entonces ahí también hay otros cuestionamientos, otras vueltas que le podemos dar a qué tipo de emociones también eh, son más permitidas, son más quizás bien vistas en un género versus otro, ¿cierto? Así que bueno, ahora quería pasar un poco a estos ejemplos que les habíamos comentado respecto a las compañías bueno, no sé si todos y todas las personas que están acá lo saben, se está desarrollando un despliegue de unos talleres de diversidad e inclusión, particularmente en torno a los espacios de trabajo de respeto en las compañías y se han levantado distintas temáticas súper interesantes y queríamos traerles algunos ejemplos, citas textuales que hemos escuchado. Por ejemplo, respecto a las mujeres y la mayor capacidad que tenemos para cuidar. ¿Sí? Una persona nos decía, las mujeres se manejan mejor que los hombres con las emociones, por eso son mejores para contener y cuidar, tienen un sexto sentido. En cambio, los hombres no sabemos relacionarnos con nuestras emociones, nos aislamos, ¿cierto? Y justamente ahí con lo que estábamos comentando respecto a las emociones, ¿cierto? Y a las expresiones de las mismas. Respecto a los hombres, ¿cierto? La menor importancia que se le puede dar a la familia. Y acá nos traen un ejemplo, una cita que dice, es muy normal que al momento de pedir algún permiso, por ejemplo, para llevar a tu hijo al médico, te preguntan, ¿acaso usted es el doctor? ¿Por qué no lo lleva su señora? ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, ejemplos muy claros, además el segundo tiene bastante relación con otro tema que conversamos con en el webinar anterior, que es la conciliación y la corresponsabilidad, ¿cierto? Pero esto nos hace darnos cuenta de que está bastante presente y esto en realidad, este tipo de citas las hemos visto bastante en el despliegue, que tienen relación con, bueno, la capacidad de las mujeres para, por ejemplo, hacer fuerza y realizar ciertas tareas que requieren fuerza física o qué tanto los equipos tienen que cambiar con la presencia de las mujeres. Bueno, tenemos equipos masculinizados donde las personas se tratan de una manera y cuando llega una mujer como que pareciera que tiene que cambiar la forma en que nos tratamos, como que tenemos que tratarnos con más respeto, como si los hombres no merecieran tampoco un trato respetuoso, ¿cierto? Netamente por estar en un contexto laboral. Y bueno, el segundo ejemplo también lo hemos visto bastante relacionado a la capacidad o la posibilidad que tienen también los hombres de realizar tareas, ¿cierto?, de cuidado. Y justamente les quería traer otra cita que me llegó hoy día en la mañana que me la quisieron comentar, que dice, las mujeres no pueden salir de sus roles. ¿Qué hacemos si van todas a una guerra en vez de los hombres? Si ellas son las que pueden generar vida. Eso salió en un taller de hoy en la mañana. Súper interesante también, ¿cierto? Bueno, la mujer y el estereotipo, ¿cierto? Y el rol de género, la mujer es la que da vida, entonces tiene como otro peso respecto también a la sociedad, ¿cierto? Y a su rol en la sociedad. Así que ahí les queríamos traer también estos ejemplos como bien concretos de lo que sucede también en las personas, en el rol empleado, las personas que están ahí en el día a día.
Bueno, y entonces para pasar un poco a la sección final de la presentación y después dejar un espacio de preguntas y comentarios, Seba, te pido que nos comentes un poco del impacto de todo esto que estamos conversando en el contexto del trabajo, en el día a día. El impacto laboral que se vive en estos temas va desde que la persona, desde que se oferta incluso la oferta laboral hasta que la persona puede ser desvinculada. El impacto va en la contratación, en la evaluación de desempeño y en la promoción. Intenta tener distintas miradas y por ello quizás la definición de la discriminación arbitraria puede quedar como un ejemplo perfecto para poder entender cuáles son los impactos en el mundo laboral. O si me ayudaras con la siguiente lámina, donde hablamos de que discriminar implica seleccionar excluyendo, dar un trato de inferioridad con base en alguna distinción injustificada, arbitraria, relacionada a una persona perteneciente a un grupo específico. El negar la igualdad de trato es una restricción o anulación del derecho humano. Cuando hablamos de discriminar, nos traen muchas preguntas a la cabeza, ¿cierto? Yo discrimino todo el día. Yo, Sebastián Espinosa, yo discrimino todo el día porque todo el día voy teniendo distintas elecciones respecto a, bueno, si tengo que elegir un kilo de tomates. Desde en ese entonces discrimino, ¿cierto? Para elegir los que me convienen para consumir ahora, hacia el futuro, entre otras cosas. La discriminación hacia las cosas no está mal versus la discriminación a las personas, que ahí es donde entramos en un conflicto. Y para ello, quizás como prácticas discriminatorias, que vemos en la siguiente lámina, ¿cierto? Es la segregación horizontal y vertical, la asignación desigual de las tareas, la falta de reconocimiento, valoración del trabajo o en algunos casos diferencias salariales, que esos quizás son de más estructurales respecto a lo que mirábamos anteriormente. Al día de hoy existe una legislación activa que invita a la no discriminación, que ustedes quizás la conocerán más por la ley de Daniel Zamudio. En ese sentido, ya tenemos un marco donde existen motivos por los cuales las personas no deben ser discriminadas porque constituye un delito frente a nuestra sociedad. Ello, que hoy día tengamos una ley, ¿cierto?, que invite a aquello, es muy importante entonces tenerlo en consideración a propósito de estas prácticas discriminatorias. Y que la discriminación es una línea muy delgada que a veces atravesamos, vamos atravesándola y desatravesándola, por lo que también les invito a ustedes a ser eh, cariñosos consigo mismos, cariñosa consigo mismos en el error. Nos vamos a seguir equivocando, pero en la medida que el error traiga ese aprendizaje, sin duda que vamos a ir disminuyendo la discriminación arbitraria. Y solo por dejarles un comentario, la discriminación positiva, como muchas veces se le llama, no existe. Quiero dejar eso bastante claro, la discriminación es algo perjudicial para los derechos de las personas y así para muchas cosas, versus lo que podemos encontrar como ajustes razonables, emparejar la cancha, como se dice. Traigo el ejemplo de discapacidad que me gusta mucho, donde las personas con discapacidad, por tener preexistencia, ¿cierto?, de cara hacia una ISAPRE, el seguro médico sale mucho más alto, por lo tanto, al mismo trabajo de una persona con discapacidad y una sin discapacidad, reciben distintos sueldos. Hemos trabajado con organizaciones donde aportan, ¿cierto?, hacia el seguro para que emparejemos la cancha y ahí tenemos un ajuste razonable. Pero en ningún caso eso es una discriminación positiva a propósito también de la diferencia que a ratos se nos da en estos dos temas. ¿Cómo? ¿Qué más pudieses agregar si es que algo se me está faltando? Sí, muchas gracias, Seba. Bueno, solamente quería recalcar un poco lo que la norma nos trae respecto a esto, ¿cierto? La norma en la cual las familias está en proceso de implementación nos invita, nos convoca a medir, ya, a medir nuestras prácticas desde la tasa de uso de medidas de conciliación, la participación de hombres y mujeres en distintas líneas de cargo, la remuneración, los procesos de selección,
los procesos de desarrollo de carrera, el acceso a instancias de capacitación, todas esas mediciones en el fondo nos invitan y la norma nos obliga también a ponerle números, ¿cierto? A poner el acento en qué tanta diferencia hay, en qué brechas existen y finalmente a que armemos un plan de acción para trabajarlas, porque ninguna organización que se certifica en la norma llega a su certificación sin ninguna brecha. ¿Ya? Eso es prácticamente imposible y tampoco es lo que la norma pide, sino que la norma dice, bueno, usted al hacer este compromiso, ¿cierto? Como organización con la igualdad de género, lo que debe hacer es comprometerse a medir y comprometerse a mejorar. Entonces, en la lógica de la mejora continua siempre vamos a estar finalmente trabajando, ¿cierto? Nuestras propias brechas, nuestras propias situaciones de acoso también, prevención del acoso, y de prácticas discriminatorias como las que mencionaba Seba, que tienen relación con finalmente la igualdad de género. Y hay un compromiso, ¿cierto?, que va más allá, que tiene que ver con un convencimiento de que un espacio de trabajo de respeto es beneficioso para la organización. Y eso también es el compromiso que Antofagasta Mineras tiene y que hemos visto todo este tiempo que hemos trabajado en estos webinars, que finalmente apunta a que se cree y hay una creencia muy profunda de que las organizaciones, al ser equitativas, son mejores, ¿cierto? Son mejores en todo aspecto. Entonces, quería recalcar eso también como parte del contexto de la norma en la cual estamos conversando, de que finalmente, bueno, puede que existan este tipo de situaciones, pero lo que buscamos finalmente es medirlas y disminuirlas a largo plazo. Así que ahora vamos a darles un par de tips, de ejercicios, y después queremos pasar a la parte de las preguntas para escucharles o leerlos. Así que, Seba, aquí te pido que me puedas ayudar explicando este test muy interesante. Muchas gracias, Jo. Este test es bien interesante ya que es un test de Harvard donde intenta medir entre 10 a 12 minutos el grado de sesgo que tenemos con ciertos grupos de diversidad. Comentarles mi experiencia personal cuando me enfrenté a este test. En particular, yo trabajaba en una clínica, yo soy enfermero de profesión, y nos enviaron a hacer el de edad. Este test para conocer nuestros sesgos respecto a la edad, sin contar que yo era el enfermero pediátrico en esa época, y me vi enfrentado a que tenía un sesgo, ¿cierto?, hacia personas mayores donde sentía que no requerían tanto quizás de ayuda o algo similar, versus que en los niños con los que trabajaba era muy asistencialista y paternalista. Que si bien uno pudiese decir, eso es algo bueno para un enfermero, sí, en ciertos modos, pero que nuestro rol como organización, ¿cierto? Desde el Ministerio de Salud es llamar al autocuidado, por lo cual el quizás ser paternalista y no darle las herramientas necesarias en ese caso, en ese momento, fue de mucha ayuda, de mucha visión para poder entender cómo cambiaba mi forma laboral. Si bien ese es solo uno de los caminos a realizar, ¿cierto?, en este test de asociación implícita, lo pueden hacer por países, a propósito, ¿cierto?, de nacionalidades, lo pueden hacer por raza, diversidad sexual, sexo, el tono de piel de las personas. Tenemos sesgos respecto a los tonos de piel a propósito de muchas polémicas que se han ido abordando en el último tiempo de la población afrodescendiente en la región. Y el peso, que si bien en Chile no lo tenemos quizás tan mapeado, en otros países de la región cuando se habla de diversidad también se habla desde el peso y cómo esto puede afectar aquello. Es un test de Harvard que les va a invitar 10 minutos de una asociación implícita. Yo les recomiendo que lo hagan más bien al final del día porque es un test intenso donde uno queda con reflexiones después de aquello y dice, bueno, quizás lo voy a intentar hacer de nuevo y quizás tengan los mismos resultados porque el sesgo es más inconsciente de lo que imaginamos, pero es muy bueno no solamente realizarlo, sino que al tiempo volver a realizar y ver y mapear nuevamente cuáles son nuestros sesgos inconscientes. Les invitamos cordialmente a hacerlo y si es que no lo pueden ver en el QR, si lo buscan en Google como desde Asociación Implícita Harvard, lo van a encontrar de manera inmediata. ¿Cómo? Súper, muchas gracias, Sebastián. La invitación, ¿cierto? Nosotros, las personas que entramos a AJA, lo hacemos, es parte de nuestro proceso de inducción y me voy a confesar aquí, yo cuando lo hice me apareció en
género una asociación positiva hacia las mujeres. O sea, tengo como un sesgo ahí de que me caen mejor las mujeres al parecer. Que bueno, puede ser una deformación también profesional uno cuando se dedica un poco quizás a estos temas te puede ocurrir, pero también me llamó la atención y dije, bueno, quizás también me están pasando cosas, ¿cierto?, respecto a todos estos procesos cuando empiezo a hablar de temáticas de género y eso también puede impactar, ¿cierto?, en las percepciones que tenemos y a las resistencias a las que nos enfrentamos y cómo eso se relaciona con nuestra conducta, nuestros pensamientos, ¿cierto? Y vamos con el último tip que les queremos dejar, que es el aprendizaje, ¿cierto? No solamente en el contexto formal, no solamente en el contexto de una clase, de un taller, sino que hay otras maneras también de aprender y conocer. Y para eso existen series, libros, etcétera, que nos invitan a reflexionar, por ejemplo, algunos que les hemos entregado en otros webinars, ¿cierto? A las personas que son participativas, los hemos entregado también en las compañías, algunos de estos libros, y que tienen relación con un poco estos cuestionamientos de los estereotipos y sesgos que podemos tener. Por ejemplo, el libro No hay vuelta atrás de Melinda Gates, Mujeres y Economía de Charlotte Perkins, Solas aún acompañadas de una autora argentina que se llama María Florencia Freijo. Series como This Is Us, Sex Education, Unbelievable, Self-Made son distintas series que nos cuentan un poco las perspectivas, ¿cierto?, respecto al género y que también son maneras súper interesantes y entretenidas de aprender. Así que, bueno, ahora Miguel nos gustaría darte el pase para que nos comentes algo que nos quieras mencionar respecto a lo que hemos estado viendo en este webinar o alguna pregunta o comentario también que haya aparecido en el chat. Muchas gracias, Josefina. O sea, está muy interesante y creo que nos deja con harta reflexión. En marzo, curiosamente, nosotros tuvimos acá un webinar de neurociencia, donde revisamos nuestro cerebro social y hablamos mucho de los sesgos. Y creo que efectivamente ahí acuñamos una frase que, o sea, que no es mía, sino que aparece mucho en todas estas conversaciones, que son nuestros atajos, ¿verdad? Y cómo el cerebro naturalmente se protege en el fondo para ahorrar energía. Y desde ahí la importancia de entenderlo, administrarlo, ¿verdad? Para poder enfrentarnos o actuar en el día a día con la menor cantidad de sesgo o con aquellos sesgos que efectivamente son necesarios para este ahorro de energía del cerebro. Oye, y algunos datos que me gustaría compartir aprovechando la audiencia eh, respecto a la incorporación de mujeres también en nuestra compañía particularmente. Cerramos el mes de junio con un 24,8% de mujeres en nuestra dotación. Es un número que nos pone muy contentos, pero nos desafía a alcanzar la meta que tenemos para este año, para el próximo y en general hacia adelante en cómo estamos visualizando la gestión del negocio también basado en las perspectivas diversas. Estas mujeres hoy día conforman el 20% del rol operador, o sea, dentro del estamento de la operación, el 20% son mujeres. En rol ejecutivo hay un 22% y en rol supervisor un 33%. ¿Por qué les comparto estos datos? Porque habitualmente nos preguntan, ¿en qué posiciones están? ¿Están en cargo de toma de decisión solamente? ¿Están en roles más de ingresos, más junior, con mayor o menor responsabilidad? Y hoy día hay una distribución en las distintas responsabilidades en las operaciones. Las preguntas que nos llegaron muchas, las voy a leer acá porque me las van sobrando por acá por el chat. Vamos marcando algunas acá. Alguien por ahí pregunta, dice, ¿los colores aún están presentes en este tema? En las tiendas de ropa de bebé aún está dividido entre rosado y celeste. Sebastián, José, ¿qué nos pueden contar de eso? Yo creo que es algo que lo vemos a diario. Nos vemos bastante a diario, es todavía parte de que él lo ha asignado regularmente. Si decimos, bueno, si es niñito, bueno, pieza celeste, ropa celeste, juegos de acción, y así vamos construyéndolo hacia el futuro. Lo mismo con las niñas, ¿cierto? Desde el pasado en adelante. Ahora, lo importante, y quiero recalcar, y ahí, hijo, ayúdame en ese sentido, que nos gusten los colores. Por ejemplo, si viene mi hija y me dice, padre mío, me quiero vestir de princesas de aquí en adelante hasta fin de año, en ello no hay un problema. Y quiero dejarlo bastante en claro, que gusto en ese sentido no va a congeniar, ¿cierto?, en los estereotipos de géneros que sí podemos existir. Pero es muy importante que si quiere ser princesa, pueda explorar siendo princesa y ser libre de sesgos en ese sentido. No es que el rosado en particular o el celeste en particular nos va a determinar muchas de las acciones para la vida, pero
Sí es importante que vayamos trabajando en los sesgos en la medida que vamos desarticulando también la ropa como parte de. Jo, a propósito de el rosado como parte, ¿cierto?, del gusto. Sí, no, solamente comentar para no redundar que, claro, el problema no es que a una niña le guste el rosado o que vistamos a una niña de rosado, sino que el problema es qué tanto podemos molestar a un hombre cuando le gusta el rosado, ¿cierto? O qué tanto vamos a cuestionar a una niña cuando, yendo más allá de los colores, cuando presenta intereses que en nuestra cabeza son masculinizados, por ejemplo, que quiere jugar a los autitos, que quiere jugar a la pelota, ¿cierto? Entonces, claro, persiste el tema de los colores relacionados con los estereotipos, pero el problema es no es tanto que el mismo género lo reproduzca, sino que el cuestionamiento que puede ocurrir cuando el género opuesto, ¿cierto?, también los quiere incorporar. Entonces, para ahí una reflexión. Dale, Miguel. Gracias. Sí, quise partir con esa pregunta que era bastante, yo creo que es bastante recurrente, ¿ah? ¿Qué es lo que nos toca vivir más en el día a día, este tema de la discriminación por color o lo sea? Aquí me voy un poquito más a la industria. Dice, en esta industria se ha hablado históricamente del viejo y la vieja, de forma genérica. ¿Se puede considerar como una discriminación? Porque esto significaría una transformación cultural mayor. Poco lo tocaron ustedes dentro de la presentación. Sí, lo toqué como parte de la presentación. Eh, Esto pasa no solamente en el rubro, que es cierto, de la industria minera, pasa en la industria de metalurgia, cierto, en varios donde el oficio también se fue profesionalizando. Nos suceden en ese sentido varias cosas, porque a mí me encanta ser relator de diversidad y de inclusión, me encanta lo que estamos haciendo en este caso con AMSA, pero si es que culturalmente durante 50 años se han tratado de el viejo y la vieja, es muy difícil que venga un consultor externo a cambiar esa quizás percepción respecto a ello. Ahora, es muy importante que sí vayamos considerando los sesgos que esto pueda ir trayendo a la mesa, como por ejemplo es el hecho de lo que mencionaba, que cuando hablamos de viejo y vieja podemos imaginar ciertas cosas que nos invitan, ¿cierto?, a trabajar en conjunto. Trabajar con niños y niñas es muy complejo. No, aparte de ser ilegal dentro de nuestro cuerpo y jurisdicción, el hecho de tratar como niños y niñas es respecto a una relación jerárquica, porque si se pasea, ¿cierto?, el gerente general de AMSA o el presidente, ¿cierto?, del directorio, no vamos a hablar de los niños o de las niñas, sino más bien es solamente por una cuestión de jerarquía que también empieza a suceder aquí. Creo que es relevante el hecho de cómo el lenguaje va construyendo realidades, pero que cada organización también va a tener su tiempo para cambiarlo. Si fuera por mí, les invitaría a que esto de decirse viejos y viejas no solamente da un estereotipo bastante complejo de poder abordar, sino que somos personas trabajando quizás durante muchos años durante la organización, más allá de ser los viejos y las viejas. De hecho, cuando uno lo comenta, creo, en espacios con personas que no están ligadas a la minería y naturalmente nos sale el concepto, para muchos les cuesta entenderlo. Mira, acá hay un comentario de un hombre, Ricardo, ese es su nombre, no está el apellido. Dice, me ha sucedido que conversando con mujeres, ellas mismas aluden a sus propios estereotipos de género y es complicado mencionar que técnicamente esa persona está cayendo en un sesgo con su propio género para reafirmar su posición o argumento, como algo un poco recursivo. No sé qué nos puedes comentar de eso. Sí, También yo creo que Uy, dale. qué complejo. Sí, ahí quise apuntar a representar a mi género. Bueno, ahí quería solamente traer como el riesgo, ¿cierto? Como del mansplaining. No sé si, Sebas, si vas a ir por ahí, pero claro, pasa un poco, no sé si lo han escuchado y un poco meme también, pero es como ese concepto que se llama mansplaining, que es como, o sea, una palabra en inglés que es man, hombre, explaining, explicar que surgió a partir de un libro de una mujer que decía los hombres me explican cosas, que era como una mujer, ¿cierto?, que era científica, que estuvo participando en un congreso y era autora de una ponencia, y un hombre le empezó a explicar a ella su propia ponencia.
Y ella le decía, no, pero si yo soy la autora, y como que ahí se generaba este como diálogo. Entonces, claro, el riesgo quizás sería ese, ¿cierto? El explicarle a la mujer cómo tiene que ser mujer o cómo tiene que pensar respecto a su propio género. Pero entendiendo eso y poniendo eso sobre la mesa, ¿cierto? La importancia también yo creo que es como desde el respeto y desde, ¿cierto? El buscar una apertura de mente y una apertura de conceptos, yo creo que siempre se puede hacer. Y también, claro, finalmente el género es algo que nos toca a todas las personas, ¿cierto? Entonces no por ser hombre va a tener menos autoría quizás para tener esa conversación, pero siempre también teniendo este concepto en mente, ¿cierto? De explicarle a una persona cómo tiene que vivir su propia experiencia de vida, quizás es más complejo. La recomendación quizás que podríamos dar en este espacio es que si es que si es que no hay tanta confianza, simplemente abordarlo dentro del contexto profesional. O sea, eso que tú estás diciendo puede tener impactos en nuestro trabajo, puede tener impactos en la compañía, ¿cierto? Entonces, bueno, desde ahí quizás lo podemos ir abordando, pero ya lo que es más personal quizás puede ser un poco más complejo. Sí, José, y perdón Miguel, solo para dale. agregar ahí algo que nos parece vital en AJA, es que tenemos la suerte de poder hoy día asistir a este tipo de capacitación, de entender de sesgos, ¿cierto? De entender estereotipos, pero eso no nos coloca en un lugar moral donde podemos decir que está bien y que está mal. Es muy importante aquello porque las personas tienden a tomar ciertas resistencias respecto a estos temas y si es que hoy día, por suerte, ¿cierto? O porque no por suerte, porque la organización se está preocupando de este tema, o adquirimos otros conocimientos, ¿cierto? Como parte de, no nos coloca en una superioridad en decir, miren cómo hacen las cosas ustedes y miren cómo hacemos las cosas nosotros, sino más bien de cómo podemos co-construir un camino que a ambas partes nos haga sentido. Esa es la invitación incluso a tener una sociedad en comunidad, pero es muy importante que claro, a mí me explicaron de estereotipo y yo sé esto, otro, y la verdad es que es mucho más profundo de lo que podemos ir mirando a propósito también de esta nueva información que abre los ojos o abre ciertos canales de información para poder trabajarlo en conjunto. Perdón por haberte interrumpido, Juan Oh, está Miguel. bien, Sebastián. Muchas gracias por complementar lo que nos dijo Ojo. En beneficio del tiempo, voy a cerrar solamente con varios comentarios que llegaron, pero que son manifestaciones que habitualmente los hombres las hacemos, yo creo, desde los sesgos también. Eh, y son comentarios que efectivamente van generando realidad. ¿Cómo lo haces con tus hijos cuando vas a faena? Un comentario o una pregunta que sale a lo mejor en las entrevistas de trabajo que se le hacen a mujeres. Cierra temprano el computador para que te vayas a la casa a ver a tus hijos. Bien aparece eso. Y también esto ya es la caricaturización de una situación. La mujer que se enoja o alza la voz es una histérica, versus el hombre que levanta la voz tiene gran carácter. Yo creo que son cosas que caracterizan muy bien lo que habitualmente nos pasa con los sexos. Les vamos a dejar un QR, por favor, a todas las personas que se conectaron para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Es súper importante para ir midiendo cómo estamos haciendo estas actividades. Y les doy las gracias a Sebastián, a José y también muchas gracias a todos quienes participaron en este webinar. Como les dije al principio, se los recuerdo, ingresen a RH+, por favor, a realizar este tercer e-learning y así los que han ido quedando pendientes y los que vienen, ¿verdad? Que nos queda uno solo. Ya en agosto nos volveremos a ver con el cuarto y último webinar. Y como saben, no queremos certificarnos en la norma por el solo hecho de hacerlo, sino porque creemos firmemente en que queremos una organización donde no hayan sesgos, donde prime el respeto, la diversidad, la inclusión y sobre todo donde las personas se puedan desplegar y desarrollarse tal cual son. Así que los dejamos con el código QR en pantalla y muchas gracias Josefina y Sebastián por habernos acompañado una vez más. Y gracias a todos quienes se conectaron.